Todavía falta la historia de tu amiga. Ah, mira, es esa. En el podcast de Paranormal, yo te conté así rápidamente como que en el pueblo donde viven mis papás, Ajá. había una persona que decían que era un nahual. No sé si recuerdas. Sí, Ajá. sí. Era o sea, esa historia quedó así porque yo la verdad no sabía mucho de esa historia. Simplemente sabía que mi mamá... Bueno, a mi mamá le habían contado que en ese pueblo había un hombre que todos siempre pensaban que era un nahual. Nunca se supo si... O sea, por qué empezó ese rumor, nunca se supo nada. Simplemente la gente lo decía como si fuera una leyenda. Yo le conté esto a una de mis amigas después de venir al podcast. Y ella me contó que a uno de sus... Era su abuelo. Que su abuelo, hace muchos años, él comenzó a trabajar ahí en ese mismo pueblo en un lugar donde hacían como agricultura. Ajá. Bueno, cosechaban cosas y así. Y en ese mismo lugar trabajaba ese señor que decían que era un nahual. Ok. Entonces ellos trabajaban juntos. El abuelo sabía que el otro señor era... Bueno, decían que era un nahual. Ok. Pero el abuelo decía que pues era una persona normal, pues no se le veía nada raro. Pero de todas maneras como que él trataba de mantener su distancia. Como para no estar, no sé, no meterse en eso o no adentrarse o no conocer ese mundo. Claro. El caso es que ellos empezaron a trabajar juntos y llegó un momento en el que pues sí se formó una pequeña amistad ahí. Que con el paso del tiempo pues iba creciendo. Había veces donde ellos se iban a tomar ahí a un campo o visitaban la casa del otro o así, o sea, eran amigos, se volvieron muy amigos. Entonces, pues él nunca vio ningún comportamiento extraño en esta persona. Todas las personas alrededor pues le decían eso, como que tuviera cuidado porque era un nahual y bueno, ese tipo de advertencias. Pero pues él lo dejaba pasar porque decía, no, pues es mi amigo, yo lo conozco, claramente no pasa nada con él. Esto cambió mucho cuando... Bueno, faltó un dato importante ahí, que es que cuando ellos iban a trabajar, Ajá. él de repente como que le contaba a su esposa Ajá. que ese amigo como que de repente tenía un olor raro. O sea, como que olía... Como cuando un perro está mojado, ¿ves que suelta como un olor así? Sí, a choquío dicen. Uh-huh. Sí. O sea, era un olor raro que pues una persona solo lo puede tener si abraza a un perro mojado. Sí. Ese olor lo desprendía varias veces esa persona. Ajá. Pero pues cuando el abuelo iba a la casa de él sabía que el señor tenía perros. Ajá. Entonces pues como que no le daba tanta importancia. Decía, no, pues tal vez los abraza a los perros y pues de ahí está el olor. Pero una vez, cuando cambió ya todo, estos amigos se fueron como a tomar en un campo. Uh-huh. Era ya, no sé, las 8 o 9 de la noche. Y entonces el amigo, el que dicen que es el nahual, comenzó a decirle al otro, oye, creo que es hora de mostrarte algo, te quiero enseñar algo. Y el señor ahí frente al abuelo de mi amiga comenzó como a transformarse en una especie como de perro, pero como un lobo. O sea, como perro lobo, algo así. ¿What? Y bueno, mi amiga dice que... O sea, esa es una historia que le contó su mamá y Claro. y así. Dice que como que el abuelo sí veía cómo se iba transformando la persona. Ajá. O sea, de que estar en dos piernas, le empezaban a salir como las orejas o así se empezaba a erguir. Hasta que ya por completo parecía como si fuera un perro o un lobo. O sea, era un perro grande, más bien... Sí, enorme. Un lobo. Ajá. Uh-huh. Entonces, después de eso se volvió a... Como que solo fue para enseñarle qué es lo que era él. Ajá. Y se volvió a convertir en una persona y le dijo, oye, ¿quieres intentarlo tú también? Y dice, el abuelo salió corriendo de ahí. Ajá. Y ya jamás, o sea, se fue, le contó eso a su esposa y dice que no volvió al trabajo. O sea, como que dejó de ese trabajo y que ya no, pues nunca quiso ir a buscar al hombre o tratar de entablar una conversación con esa persona. ¡Wow! Pero este abuelo es como que a él lo querían unir a ese clan a ese clan. O no sé en verdad cómo funciona
pero querían que él también fuera como parte de ellos. No manches. Qué historia tan increíble, ¿eh? ¡Wow! ¿Tú crees que sea posible? Yo creo... mira, me faltó una parte importante en esto. A ver. Y es que mi amiga me contó que después de eso, o sea, semanas después, meses después, como que la salud del abuelo comenzó a deteriorarse. Él era una persona, pues trabajaba en el campo, era una persona saludable. Y después de eso como que le comenzó a dar enfermedades muy repentinas, que lo dejaron así en la cama y ya semanas después de eso fue que murió. Semanas después del encuentro con el nahual. O sea, ya de haberlo convertido. Sí. ¿Sabes una cosa? Bueno. A ver, primero, ¿tú crees que sea posible que una persona pueda literalmente transformar su cuerpo en el de un animal? Hay muchas leyendas que aseguran que sí es posible. Y pues con testimonios de otras personas yo me he dado cuenta que pues sí hay posibilidad de que haya eso. Sí, es como ese hombre, mi mamá y todo el pueblo como que lo sabía. Nadie sabía por qué lo decían. Simplemente era una leyenda. Pero hay algunas personas que tal vez su historia no está tan contada, que sí tuvieron tal vez una experiencia con él. Y sabes, hay una cosa que es muy importante en el relato que te cuenta tu amiga. Cuando una persona, no sé por qué razón, uno sí podría ser nahual y otra persona no, lo desconozco totalmente. Pensaría yo que es una práctica que tiene que ver con la brujería o la magia, buena o mala dependiendo de cada quien. En aquella época seguramente el pensar en un nahual, un hombre o una mujer que se puede convertir en un animal, cosa del demonio, lo cual espanta a este señor. Lo cierto está en que las personas que de alguna forma han relatado o han soltado un poquito de información al respecto del nahualismo, dicen que si tú te conviertes en animal, cuando regresas sin las enfermedades que el cuerpo ya tenía o disminuyen drásticamente. Es decir, si el señor iba a fallecer, aunque se veía totalmente saludable, a lo mejor el amigo como nahual se dio cuenta de que mi amigo va a fallecer. Tiene una enfermedad que nadie va a poder tratar. Y tiene la capacidad, tiene la cualidad de convertirse como yo en un animal. Solo necesita el conocimiento de cómo hacerlo. Si yo lo invito y acepta, le salvo la vida a mi amigo. No, mire, yo lo había visto de una forma completamente diferente eso último. A ver. Para mí parecía como que el señor le había hecho algo a su amigo como para deteriorarlo. Para que no hablara. Ajá, como para que no hablara o simplemente porque no quiso unirse, le hizo eso. Que pero también es otra posibilidad. Tiene mucho sentido lo que me estás diciendo tú. No lo había pensado. ¡Wow! ¡Qué loco! Me encantan las historias de nahuales. Me encantan. ¡Qué barbaridad!